Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en un momento tan importante, en esta 10ª edición, que como ustedes ya verán, estamos con invitados muy especiales, con estrellas, con gente muy importante del mundo audiovisual, así que vamos a disfrutarlo juntos y voy a presentar al maestro Guillermo Francella. Sí. Hola. Hermoso. Hermosa noche, ¿verdad? Sí. Gracias. Qué lindo. Bueno, qué sala hermosa. Creo que es una noche que nos vamos a divertir. Por supuesto que sí. Me Porque encanta esta sala. Esta sala es hermosa, tiene una historia increíble y aquí se hicieron durante 10 años todos los diálogos de altura con la gente destacada del festival. Y vos sos un súper destacado. Gracias. Como ustedes saben, mis entrevistas no son de, como yo llamo, de Wikipedia. No. Hablamos de las cosas que a mí como director de cine también me interesan. Y él es un actor muy especial para mí, desde mi punto de vista, un actor muy especial. Es un actor que a esta altura de su carrera ha recorrido un camino que creo que has bajado en las estaciones más importantes. Porque empezaste con la comedia fuiste una estrella de la comedia, fuiste el comediante más famoso que había en Argentina, el amigo que uno quería tener, el hijo que uno quería tener, el tío que uno quería tener. Empatizabas con todo el mundo desde, por supuesto, tus primeras apariciones en televisión, por supuesto, Casados con hijos, ni hablar. Son series muy, muy populares que te pusieron en un lugar muy especial de la gente, desde el afecto, desde el cariño. Y de repente, en el 2009, te transformás en un personaje trágico, que estamos hablando de la película de Campanella, El secreto de sus ojos. En esa película, él rompe con una línea actoral respetada, admirada, y él toma una decisión muy, muy valiente, porque salir del lugar del actor de comedia en un mercado de actores que ha sido tan definido en la historia argentina. En la historia argentina vos tenías a Luis Sandrini, al otro, que eran los cómicos, los graciosos, y ni hablar de Alberto Olmedo. En cambio, vos de repente salís con un personaje extraordinario, porque fue, yo creo que uno de los personajes más interesantes y que asombró más a la gente fue tu personaje. Y en esa historia aparece otro Guillermo Francella. Un Francella que se metía en el ropaje, en el cuerpo de una película maravillosa, antológica, que nos dio el segundo Oscar, dirigida magistralmente, porque realmente tiene una dirección espectacular, con actores todos excelentes. Pero ahí estaba Guillermo, en el personaje que trabaja en el tribunal y que además tiene un fin trágico, muy trágico, y el modo en que está rodada esa escena es dolorosa, realmente. Es muy impresionante cómo logra Campanella revivir el horror de los 70 y la AAA, con una escena que no es morbosa, no está planteada en términos de violencia morbosa, está planteado desde el dolor, desde la crueldad. No sé qué pensás vos. Totalmente de acuerdo, sí, fue una escena muy dura. A mí me fascinó transitar ese personaje, porque era un alcohólico lo hablábamos mucho con Juan, que él decía, no quiero esos alcohólicos que se le traba la lengua al hablar, al contrario, quiero esos alcohólicos que nunca pierden el estilo, que pueden estar conversando en la barra de un bar, sentado en un taburete, en una mesa, pero los soplás y se caen. Pero hay que tratar por todos los medios de que
no se vea, que con el mismo estilo se despide. Entonces fuimos juntos construyéndolo y fue un personaje, Pablo Sandoval, que jamás olvidaré, porque fue mi segunda carta de presentación. La primera había sido la película Rudy Cursi, de esa trilogía mexicana, Cuarón, Iñárritu y del Toro. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Dirigida por Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso. La segunda unidad la filmaba Alfonso. Y esa carta de presentación para mí fue porque ellos hablaron mucho de mí y se vio en el mundo lo que dijeron y la película. Luego vino lo de Juan y este deseo mío de que directores que yo admiraba muchísimo me convoquen ocurrió. A partir de esa película ocurrió y nunca mermó y fue lo que siempre decía. Porque la comedia fue una anécdota de mi vida. La amé, nada amo más que ese género, nada amo más. Absolutamente es el género más difícil que hay. Y confieso que yo tenía ganas siempre de transitarlo, pero que también me convoquen otros directores con otros contenidos, porque por sobre todas las cosas yo era actor, no actor de comedia. Y así fue. Y bueno, con una continuidad que nunca mermó, gracias a Dios, con personajes bien heterogéneos, bien antagónicos entre sí, con directores también heterogéneos. Y bueno, conocí gente maravillosa en esta industria, pero aquello fue el despegue. Quedaste, por eso, ese posicionamiento nuevo que tuviste a partir de ahí, cambió tu perspectiva profesional. Absolutamente. Porque entraste en otra agenda. Esa agenda estaba para donde Francella era el rey de la comedia. Entraste en esa y empezaste a ser mirado por otros directores. Exactamente. En otros roles, igualmente difíciles, porque además no te regalaron nada, te pusieron roles terribles. Ahora vamos al del 2015 con El Clan. Claro. Pero resulta que Guillermo tiene una formación, tuvo una formación, porque el otro día hablábamos, ¿el actor se hace o nace? Claro, si es innato o adquirido lo que tiene. Hablamos el otro día, que no tiene que ver con la entrevista, era opiniones, porque es un tema que siempre se habla en la actuación. ¿El actor nace o se hace? ¿Qué opinas vos? Yo creo que te puede ayudar a formar el estudio, a generar más confianza. Hay talleres de improvisación únicamente, no de texto, que te permiten desinhibirte frente a la gente con ejercicios. Hay ejercicios de foniatría, de expresión corporal, de vocalización, de un montón de cosas, de interpretar, de buscar la verosimilitud en lo interpretativo. Pero yo siempre sostuve que es innato, ¿no? Como, ¿quién te puede enseñar a ser gracioso? ¿Quién te puede enseñar a cómo se hace una gracia? O que con una pausa o con un silencio podés despertar una sonrisa. Yo creo que eso se tiene o no se tiene. Yo me he dado cuenta antes de trabajar con amigos, que yo venía de un lugar, ¿cómo te fue? Y bueno, llego, toco el timbre y los veía todos metidos como compenetrados, divirtiéndose en mi relato, en mi anécdota, que capaz que la aderezaba un poco para provocar en ellos la carcajada. Y yo los veía tirados en el suelo y digo, ¿qué pasa? Algo pasa. Y me divertía mucho lo que me sucedía. Y luego cuando ocurrió en las comedias, porque empecé con las comedias para niños, Los Bañeros, Los Exterminators, después fueron comedias un poco más para todo público, como Un Argentino en Nueva York, Papá sin ídolo, y después fue Ponía Francella, Casado con hijos. Y ahí, perdón, hay una cosa que hiciste que es más, que para mí, yo vi el original, la película original, que The Producer, que se llamaba, claro, traducida acá, Por un fracaso millonario, claro, dirigida por Mel Brooks. Exactamente. Que yo la hice en Argentina con Enrique Pinti. Con Enrique Pinti, y esa obra es una obra maestra. Divina. Y estuviste, fue un éxito teatral, pero abusivo, casi. Estuviste meses. 2 años. 2 años con una obra de teatro, con la sala llena permanentemente. Todo el tiempo, de miércoles a domingo. Hicimos Buenos Aires 9 meses, 3 meses en Mar del Plata, volvimos 7 meses en Buenos Aires. Fue algo extraordinario. Esa, luego vino El Joven Frankenstein. Joven Frankenstein, toda la línea de Mel Brooks. Toda la línea de Mel Brooks. Mel Brooks es el Agente 86, el creador, para los chicos que no
no ubican la película. Qué genio. Un genio absoluto. Un genio total. Con un humor. Es el escritor de gag orales más importante del cine de los últimos 30 años, porque está el gag físico y el gag lo que se dice el chiste, ¿no? Exactamente. Y fue muy... Y de hecho yo creo que todos los chicos que hacen stand-up hoy en día, viste que se puso de moda, que no era de nuestra época y menos de tu época tampoco, era el stand-up, no era un rubro explotado por los jóvenes, para nada. No existe. Hoy en día hay cualquier cantidad de gente que hacen stand-up, los chicos hacen stand-up. Sí. Y esto es la puerta de entrada a hacer humor frente al público. Absolutamente. Es un desafío que tiene que rompe todos los bloques que uno tiene de vergüenza y timidez, porque tenés que ser gracioso. Y ser gracioso tiene que ser natural. El que no lo hace naturalmente no es gracioso. Claro que no. Bueno, yo confío tanto en eso, ¿no? El no hacerse gracioso, no buscar el chiste por el chiste, que la situación te lleve. Ahí siempre se habla de la diferencia entre el cómico y el comediante. Pero yo sé cuando tenés un buen texto detrás. Total. Y dicho, sí, justamente, antes de venir para acá estaba, viste, cuando uno revisa cosas de Instagram, justamente hablaba de Mel Brooks, donde así, con estas dos palabras me hizo carcajear. El entrevistador, como en este caso vos, sabemos que a tu edad temprana perdiste a tu padre. Y él dijo, no, mi papá murió. Si lo hubiéramos perdido, lo hubiera mandado a buscar, dijo. Pero vos fíjate en ese segundo. Él era el maestro del gag. Era un maestro, era... Bueno, recuerden, Superagente 86 se dio hasta hace poco en televisión. Era gracioso. Bueno, era el de Superagente 86. Claro, Superagente. Entre otros. Ah, claro. Claro. Era gracioso desde que empezaba hasta que terminaba. Gran autor. Te reías todo el tiempo. Volviendo a tu carrera, vos tuviste una formación teatral con una de las grandes maestras, Alejandra Boero, una teatrista gigantesca, yo la conocí, que fundó un grupo que fue mítico en Argentina, junto con el marido Pedro Asquini, que falleció después él, y ella siguió adelante, que se llamaba Nuevo Teatro, que tuvo 3 sedes distintas, ¿viste? En Corrientes, en Suipacha, ¿viste? En diferentes lugares. Sí. Ese lugar fue un lugar de formación tipo actor estudio de muchos talentos. O sea, ella fue generadora por su capacidad pedagógica, porque ella era un ejemplo como actriz, además con un rigor. Sí. Lo padeciste, ¿no? Sí. No perdonaba a nadie. Era una maestra realmente, y salieron muchísimos actores, no solamente... Bueno, Enrique Pinti fue no sabía. La escuela. Enrique Pinti fue de la escuela. Muchos actores y comediantes. O sea, él tenía una formación de un teatro no gracioso. O sea, lo que él aprendió con Alejandra Boero, puedo asegurarlo, vos podés desmentirme, no eran obras chistosas, eran obras muy profundas, muy fuertes, que hablaban del conflicto humano. Sí. O sea, no pasaba por el humor. No, pero era un taller teatral que tampoco se hablaba tanto de contenido o de expresarlo teatralmente, textos dramáticos. Era justamente estos ejercicios teatrales que te daban una entidad, ¿no? O sea, que te generaban tu confianza, poder manejarte a través de un texto, daba consignas y luego las llevábamos a cabo. Fue valioso para mí. Para mí ella era una gran el tiempo que maestra. estuve. O sea, ese grupo a vos te sirvió para entrar en contacto con la actuación en serio, digamos. Claro, exactamente. O sea, aquel tipo que, como vos decías, el Guillermo que le caía bien a la gente, que hacía chistes, le faltaba quizás la formación para mirarse como actor. Lo que más amaba yo era esta carrera, es decir, y ya cuando alguien puede tener una vocación, yo siempre a veces me preguntan
¿Qué les puedo sugerir a los jóvenes? Cuando ya hay una vocación, cuando ya hay un camino allanado. Después, si podés vivir de la misma, ya es otra cosa. Pero que hay un objetivo trazado. A mí me maravillaba eso. Yo me acuerdo que terminé mi colegio secundario y les preguntaba a mis compañeros, ¿qué vas a seguir? Yo, abogacía, medicina. Digo, ¿te gusta? Digo, no, yo me meto a ver qué pasa. Mi papá es médico, mi papá es abogado. Digo, yo no. Yo quería el teatro, lo único que quería era el teatro. Y mi papá me decía, bueno, pero buscate algo para comer. Claro. Porque no va a ser tan fácil. ¿Y cómo te miraban cuando decías, voy a estudiar teatro? Teatro era la más maldita de las carreras para los padres, ¿viste? Porque con las chicas, porque era como que entraban en un mundo raro, ¿viste? El teatro, ¿no? ¿Quién entraba en un mundo? Para los padres, Sí, que un claro. hijo dijera, ¿qué vas a estudiar? ¿Entras en economía? ¿Cómo? ¿Teatro? Sí, pero yo tuve apoyo incondicional, fue una gran ayuda. Eso es importante. Una gran ayuda, sí, donde nunca me cercenaron esa posibilidad, al contrario, me alimentaban a que lo haga. Qué bueno. Sí. Y estudiaste periodismo también. Bueno, porque cuando terminó el colegio me pasó eso, que era lo que más me podía acercar a algo teatral. Y a mí el periodismo, no el escrito, pero el oral, Sí, tenía algo de actuación. totalmente. El que hablaba a cámara, el que podía tener un teleprompter y poder decir cosas Teleprompter es lo que le ponen delante. que son el texto que tienes que decir mirando a cámara. Me parece que tenés una memoria de loco, no, está leyendo. Está todo escrito ahí delante. Sí, es maravilloso. ¿Vos en qué momento trabajaste? ¿Para qué canal? ¿Para qué medio trabajaste? No llegué a trabajar. Ah. Como periodista no, me recibo. Entré a trabajar en la emblemática revista Gente. Claro. Pero al poquito tiempo me echaron. Pero Por eso. ¿Por qué te pero echaron? no me echaron por incapacidad, sino que llegó el personal estable, no había lugar. Yo entré por medio, a través de un periodista amigo, Alfredo Serra, Claro. un periodista muy conocido, Uf, muy importante, que me dio una mano para ingresar. Bueno, después ellos me dicen, te salvamos la vida, ¿no? Después mira quién te convertiste. Digo, no, mentira, porque cuando me echaste para mí fue doloroso. Era muy chico, tenía 20 años, 21 años. Es una edad jorobada esta para que te echen cuando tenés una ilusión de vida, de proyecto. Claro, pero todo fluyó de tal modo de que puedas vivir de esta profesión. Yo creo que, perdón, en tu caso sigue fluyendo, porque, digamos, en tu momento artístico, por lo que yo tengo la experiencia de los actores, es como que han llegado a una etapa donde viven bien de la profesión, se los reconoce, pero no producen cambios importantes. No, el actor estabilizado o la actriz estabilizada no hipoteca el futuro con aventuras que no sabe cómo terminan. No, claro. Vos lo sabés perfectamente. Claro. ¿Tengo razón o no tengo razón? Es así. Es así. Sin embargo, vos seguiste dando pasos adelante y yo creo, habiendo visto mucho de lo que hiciste, conociéndote, que estás en el momento cúlmine. Y no lo digo adulativamente, porque vos sabés cómo... No es mi estilo para nada. Estás en el momento cúlmine, porque te vinculaste con un par de tipos de un talento descomunal que van a entrar en escena en cualquier momento, que es Gastón Duprat y Mariano Con y Andrés Duprat, el hermano de Gastón Duprat, que son los autores de las series con mayor éxito en la historia del streaming en Latinoamérica. Sí. ¿Escuchan lo que le digo? Sí. En Latinoamérica. Y él... El encargado. El encargado. Ahí vamos al encargado. El encargado, que para mí es una obra maestra desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de los personajes, desde el punto de vista del desarrollo de la escritura, porque escribir una serie que sale por semana, mis estimados amigos, es un desafío a la inteligencia que muy pocos la pueden superar porque se empiezan a repetir, no tienen nuevas ideas. El encargado nunca, desde el primer capítulo, bajó la densidad, la intensidad y el interés del público. Y hay una cosa muy especial que a mí me llamó la atención con la primera emisión, que tiene que ver con la capacidad de síntesis que tiene la imagen y el cine, que es el arte que tiene la mayor síntesis de todas. Con una toma uno define algo muy importante con una sola toma.
que es cuando comienza la serie, él está detrás de un ventanuco, sonriendo, con la sonrisa que tiene Guillermo, la sonrisa buena, de buen tipo, nos mira todo sonriente, y en unos segundos va apagando la sonrisa, se le va dibujando, y se va transformando en una sonrisa de un tipo siniestro. Eso lo resuelve con una sola toma, y es la síntesis. Eso es realmente una idea brillante para el público, es la síntesis de lo que es el Liceo. Sí. Vos decís, ¿cómo? En lugar de escribir 3 páginas de Liceo y hablar 1 hora, no, una toma. No sé cuánto dura la apertura esa, pero debe haber menos de un minuto. Sí. Menos de un minuto. Y ahí tenés el personaje. Un personaje que riega amorosamente a plantas carnívoras con una ternura de padre y que tiene esa risa, ese cambio de la sonrisa bonachona, empatizadora, a la de un tipo oscuro. Eso lo hacen los grandes actores y por eso mismo yo creo que el haber hecho ese paso al lado de lo dramático que hiciste en tu personaje de la película, yo creo que esto te sirvió ahora, has recogido todos esos frutos y has transformado ahora a Eliseo en un personaje complejo. Sí, sí. Complejo en todo sentido. Y yo ayer perdón. Empático, angelado y oscuro. Oscuro, y no sabes nunca cuándo salta. Nunca sabes cuándo ese personaje se transforma en siniestro. No es previsible como personaje. Y hablábamos con él que desde el punto de vista de un director, lo más rico es la dualidad. No ser un personaje monocromático, que tiene un solo color. La mayoría de los actores, y lo digo con todo respeto, hay grandes actores monocromáticos, que uno está acostumbrado a verlos, pero no tienen la riqueza que te sorprende como espectador. ¿Por qué? Porque nosotros como personas somos duales. En nosotros habita una buena persona y una persona jodida. Obvio. En todos nosotros, en cada uno de ustedes, no en el personaje de Eliseo. Eliseo refleja un prototipo también bastante argentino, muy porteño. O sea que no es que viene de otro planeta. Eso que le pasa a Eliseo nos pasa mucho de nosotros. Seguro. Entonces, yo creo que el gran crecimiento es haber logrado eso. No sé qué opinas. Comparto plenamente, porque es así. Está apoyado también de una escritura, una dramaturgia brillante que permite que tenga esos dobleces, pero él es alguien amoroso con determinadas personas, pero también los propietarios tienen lo suyo, ¿no? En ese edificio no son tan sencillos de digerir, son descalificadores. Claro, porque nada es maniqueo, nada es bueno o malo ahí. No. Todos tienen dobleces. Obvio, tal cual. Eso lo hace más interesante aún. A mí es lo que me fascinó de la serie. Por eso te digo, cuando la primera vez, antes de ver la serie, vi la escena de la sonrisa y después el congelamiento, dije, ¿qué hay ahí? Claro. Acá, ¿qué hay? ¿Viste? Y finalmente, hoy en día, después de batir récord a nivel latinoamericano de visionado, el encargado, están rodando la 4ª temporada y él como actor en este trayecto ha crecido de una forma enorme. De hecho, el Festival de Málaga, que conozco bien, es un festival de los mejores de habla hispana. En realidad, los españoles lo llaman el Festival Español del Cine. Porque originalmente pasaban películas españolas nada más. Después se agregaron otras películas. Le otorgaron a nuestro amigo el premio a la excelencia en su carrera. Así que yo pido un aplauso. Ganar ese reconocimiento en Málaga no es ganarse el club de la esquina, sino es ganarse uno de los festivales más prestigiosos del mundo, que le hace un reconocimiento. Tuvo que viajar, le dieron el premio
y la cara de felicidad que te vi en la foto. Tenías una cara de felicidad. Fue hermoso. Estabas muy conmovido. Porque muchos colegas y mucha gente opinó y habló y los productores del Secreto de sus ojos, el director y productor de la película que filmé en España, el actor que compartí, español, Dani Rovira, y como cierre me entrega la distinción nada más ni nada menos que Oscar Martínez, nuestro querido actor, de modo que fue algo... Qué bueno que ha sido Oscar Martínez, Sin qué duda, bueno, qué bueno. Sin duda. Qué actor, además. Claro Oscar, que sí. Qué actor. Recuerdan a Oscar Martínez, ¿no? Porque ahora vive hace unos años en España, pero lo recuerdan, es un actor, uno de nuestros mejores actores. Por sin supuesto. duda. Yo ahora, si ustedes me permiten, y vos también, le daría favor. entrada a Gastón Duprat y Mariano Con, porque está todo ligado, todo ligado, así que los aplaudimos. A ellos dos, yo los conozco y tengo el gusto de conocerlos de cuando eran 20añeros. Estaban estudiando en la facultad, uno arquitectura y el otro estudiaba Derecho, ¿no? Sí. Derecho y Arquitectura. Los conocí como estudiantes, aficionados al video, porque no era la era digital, era la analógica, o sea, se rodaba con cámara de video, se editaba analógicamente y se hacía. Y ellos hacían lo que se llamaba video experimentales. Ya eran bastante extraños en esa época. O sea, uno los veía y los comparaba con otros videorealizadores que yo conocía y difundían un programa que yo hacía sobre video, y ellos tenían la particularidad de tener una personalidad en cada una de las cosas que hacían. Hasta que, demostrando que estaban dispuestos a cambiar el mundo, hacen un programa de televisión que se llamaba Televisión Abierta. Televisión Abierta, no sé si ustedes recuerdan, fue un despelote, fue como una bomba de trotil tirada contra la pantalla, contra las convenciones de lo que era el relato televisivo tradicional. Claro. Cuenten un poquito ustedes que fueron los autores. Eso fue en el año 1998, o sea, 7 años antes que exista YouTube, antes que existan los realities como Gran Hermano o todos los realities que se conocen ahora. Y la idea era, nosotros veníamos filmando mucho con Gastón, hacíamos esto que contó Daniel, que era un video experimental, trabajamos con camaritas chiquitas, que ahora son muy habituales, ¿no? Pero en la televisión se filmaba de manera formal, en un estudio, con conductores, con escenografías, y nosotros dijimos, no, ¿qué tal si ponemos un número de teléfono en la pantalla y la gente llama y nosotros vamos a las casas, lo filmamos en sus propias casas y dicen y hacen lo que quieren? Entonces iba una motito, un delivery como de pizza, pero en vez de una pizza, atrás llevaba una cámara y el mismo motoquero filmaba la nota y al día siguiente salías en la tele, haciendo lo que quieras, hablándole al presidente, vendiendo un auto. Tu abuela quería mostrar el canario que tenía en su casa, lo mostraba, todos en igualdad de condiciones. Eso fue en el año 98, en América, en América TV. Hay muchos que seguramente no lo recuerdan, porque son muy jóvenes, y algunos más grandes de la edad nuestra, seguramente sí. Salía a las 12 de la noche, y bueno, y eso fue el comienzo nuestro entre la convergencia, entre esa cosa muy rara que hacíamos, que contó Daniel, que era video experimental, era como trabajábamos con la imagen, de las camaritas chiquitas que en ese momento solo se usaban para filmar fiestas en las casas o casamientos, y le dábamos otro significado. Y después hicimos eso de entrar con las cámaras a las casas de las personas y ya rompimos la convención, eso que decía él, que había un conductor que tenía que presentar o un personaje famoso que tenía que salir en la tele, y podía salir la gente común en sus casas, con las paredes rotas, como querían, o sea, no había filtro. El único filtro lo poníamos nosotros como programa, que era la condición de que tenías que salir con el micrófono y hacerte cargo de la nota en primera persona, lo que vos ibas a contar o lo que ibas a decir. ¿Lo expliqué bien? Sí, perfecto. Eso bueno, lo copiaron en muchas partes del mundo. Este modelo de programa fue tan innovador
que en muchas partes del mundo obviamente no les pagaron un mango de derecho, otros te pagaron, pero muchos no te pagaron, no les pagaron. Y realmente fue muy fuerte eso, ese programa. Ahora vamos a la etapa en que entran en la industria, porque el posicionamiento que tienen hoy en día en la industria audiovisual fue producto de un trayecto. Quiero decirles, por ejemplo, que con una película estuvieron dando vueltas 5 años para poder concretarla, ¿no? Ciudadano Ilustre, 5 años laburando, gastando zapatos, teniendo citas frustradas. Pero antes de eso, hicieron una película que yo creo que es una de las joyitas del cine argentino, que se llamó El hombre de al lado. El hombre de al lado. Que para mí, no sé qué opinan ustedes, muchachos, díganlo yo creo que es la película que a ustedes los pone como realizadores de cine en Argentina. Una película muy chiquita, de muy bajo presupuesto, que quedó bien y a pesar de que se le auguraba un fracaso porque era muy chica y no tenía las salas de cine que tenía que tener, tuvo muy buen boca en boca, la gente la recomendaba y terminó siendo un éxito en la medida de esa película. Era un problema entre dos vecinos, una cosa muy simple. Un vecino que vive en una casa muy lujosa y otro de otra condición social más baja que le hace un agujero en la pared medianera para tener un poco de sol, arruinándole la casa al primero, ¿no? Entonces empieza ahí algo que parece una pavada, algo de todos los días, empieza a crecer y se multiplica, bueno, termina en un hecho de sangre, ¿no? ¿La vieron? ¿Alguien la vio? Sí, bueno, si no está en Disney Plus y en Amazon, me parece. Véanla porque es una joya, la película. A mí me atrapó, porque además tiene... Y esa película tiene, por ejemplo, no sé qué opinan ustedes, algo de Polanski. Si yo te dijera, a ver, ¿qué director influye a esta mirada, viste, de Polanski? Podías haber sido una historia de Polanski perfectamente. Y es realmente la película que los hace debutar como realizadores, no ya como experimentadores con televisión, con el video, sino posicionarse. De ahí comienza, no voy a hacer extenso de esto, porque tenemos que hablar de otro proyecto que están haciendo ahora, pero comienza una carrera que lleva mi obra maestra, Ciudadano Ilustre, Nada, con Robert De Niro, seguí. Bueno, hicimos otra película en España que se llama Competencia Oficial, con Competencia Penélope Oficial. Cruz y Antonio Banderas. Hay una película que hicimos muy ligada a Jujuy, que es mi obra maestra, que la nombró Daniel. Con Guillermo y Beto. Contales, Guille, cómo fue hacer esa última escena. Hermoso, porque filmamos en Purmamarca, que me fascinó el lugar, en Buenos Aires, y después unas escenas, sobre todo las del final, arriba en el Hornacal. Un lugar hermoso, bastante alto. Vinieron la ambulancia para ver si alguno se quedaba sin aire. Yo me digo, yo estoy bárbaro, yo no me pasa nada. Y al ratito, yo lo veía que Luis Brandoni me tenía que decir buenas tardes y hacía buenas y las tardes no le llegaba. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Ves? Yo lo miro a él y digo, guarda. Mira que lo veo mal, Alberto. Y si es el aire, no le llega el agua al tanque, digo, pero tanto, digo, cuidado. Y yo ya ahí me olvidé de todo. O sea, me pasó a mí también, que de verdad me tuvieron que colocar un poquitito una mascarita de oxígeno, pero de verdad, al ratito ya estábamos bien. Había gente que no se descompensó y gente que sí, pero estábamos muy altos, una escena hermosa, que es el cierre de la película, mi obra maestra, que la recuerdo con mucho amor, y ese escenario natural tan maravilloso que lo tienen ustedes,
en esta provincia hermosa, ese cerro de los 21 colores, que me quedé muy impactado, muy impactado. La escena final es impactante. La escena final lo que tiene que, si uno la ve, parece que es reposada, tranquila, que ellos están bien, que están reflexionando, mirando el paisaje, y en realidad estábamos en el peor momento ahí. Claro, claro. Era una tragedia lo que estaba pasando. Y justo se hablaba de la muerte. Digo, ¿qué te pasa con la muerte? Me dice, no estoy de acuerdo, me decía él. Pero era algo, una escena que de verdad era el cierre, pero después que tuvimos el oxígeno ya salió, Bueno, sí. y fue fantástica. Fue fantástica. Después sé que otros rodajes también transitaron aquí en la provincia, que fue muy interesante para el lugar, para la provincia. Que nosotros... Totalmente. Esa película puso a la provincia además con una belleza espectacular. Fue muy importante. Yo voy a contar el detrás de escena, si quieren, de esa película. Ellos ver. contaron el de la filmación, yo voy a contar el de la producción. A ver, contá. Empezó todo acá en el festival. No sé si te acordás, Daniel. A ver. Con el Ciudadano Ilustre, que contamos que Sí. vinimos a presentar el Ciudadano Ilustre una vez que se estrenó, y ya estábamos pensando la siguiente película, que era mi obra maestra. Entonces estábamos buscando un lugar donde se iba a refugiar en el anonimato. Eso no lo Brandoni. sabía. Y bueno, y surgió acá en una charla de por qué no filmamos acá en Jujuy en el festival. Y de hecho, ¿te acordás que yo vine de jurado una vez? Sí. Que fue anterior a la filmación de ellos, y yo cuando vine acá de jurado, fuimos a ver las locaciones, terminamos de coordinar todo lo que era la producción, y a los 2-3 meses venían a filmar ellos. Mirá. Así que empezó todo acá, en este Muy festival. bien, esto es... Y, no, bueno, si algún uso se puede... O sea, si uno tiene que pensar, ¿viste? Porque muchas veces te dicen, bueno, ¿y cómo es el festival? ¿Qué les parece el festival? Bueno, este es un uso concreto. Ese es el ¿cierto? orden Ciudadano Ilustre y después mi obra. Claro. Ah, Sí, sí, Claro. sí. No, pero es un lugar de intercambio, ¿no es cierto? Eso. Esa es la idea. Esa era la idea cuando yo pensé en este festival, era que fue un punto de encuentro. Claro. Y mirá. Y va a seguir creciendo. Volviendo a la actividad, ellos, como están escuchando, en este momento están produciendo lo que llamamos en el top gama de la industria audiovisual. Están trabajando con Penélope Cruz, Javier, ¿cómo se llama? Con Antonio Banderas, con Javier Bardem también Bardem, estamos pensando una película. Robert De Niro. O sea, están en un nivel, han crecido, que la verdad yo me siento muy, muy orgulloso porque los conozco de los 20 años, como un padre que ve crecer y exitosamente a sus hijos. Y vuelvo al tema de Guille. Guillermo se ha vinculado de una forma tan integrada a ellos dos, y yo te lo digo como espectador, que es fantástico. Es fantástico cómo funcionas en estas cuestiones que tienen ellos también de duplicidad, porque las películas de ellos no son sencillas, no son monocromáticos los personajes. al contrario. Sí. En eso coinciden los dos. Bueno, en esa película, mi obra maestra, sirvió para que nos conozcamos con Guillermo. Obviamente nosotros lo conocíamos de verlo en la tele, en el cine, y nos entendimos muy bien en el modo de trabajar, porque Guillermo no es un actor que llega al rodaje a ver, bueno, qué dice el guión. Él se compromete mucho con el contenido y con todo, para bien. Y nosotros justo tenemos una manera de trabajar más abierta que el verticalismo del cine, porque en el cine, ustedes saben, está el productor, el director, y es como un orden muy vertical, donde no se debate mucho, porque siempre tenés a alguien arriba que dice, el director decide y ya está. Nosotros, como no venimos tanto del cine, armamos una manera más abierta, donde nos aprovechamos más de lo que saben los demás. Guillermo tiene mucha experiencia, sabe un montón, y lejos para nosotros era bárbaro eso, pero claro. Entiendo que para otro pueda no serlo. No, Para yo nosotros estoy viendo... era buenísimo, y así hicimos El Encargado también, desde El el minuto cero. Sí, hay una comunión Sí. muy interesante entre la escritura, lo interpretativo, la dirección, o sea, se formó
algo muy sólido, muy homogéneo. Y bueno, y por eso salió de la media en el streaming, como vos mencionabas al inicio. Se generó una eclosión, una eclosión. La misma gente de Disney nos hablaba del comparativo mundial de series como Los Simpsons o Mandalorian, que a nivel horas vistas, en una época cuando había televisión abierta era el rating. Acá se habla de views u horas vistas, ¿no? La cantidad de, como los likes, la cantidad de gente que... Y va a ser una cosa tan impresionante. Impresionante. Y la segunda superó ampliamente a la primera, que por lo general las segundas partes merman. Y la tercera, que era el misterio que iba a suceder, superó a la primera y a la segunda. Se fue una cosa, sí, es de locos. Una eclosión verdadera. Gusta mucho y más allá que a veces uno despotrica con las plataformas, porque se perdió la televisión abierta, ya medio se perdió. La llegada, la rutina de ir al cine también se perdió. Hoy la comodidad de una casa, de apagar y prender o hacer stop en el momento que uno quiera, televisores más grandes, sonidos envolventes, hacen que la gente no concurra tanto a los cines. Pero logramos que de este modo nos conozcan también en el mundo. No, además, ¿sabes qué pasa? Lo hacen con productos de calidad cinematográfica. Son como realizaciones cinematográficas. O sea, el hecho que se emita por una pantalla no hace perder calidad, claro, al producto, al contrario, lo jerarquiza. Yo quería, para cerrar esta pequeña historia de los que han logrado ellos como productores, escritores, autores en la larga carrera, tienen un proyecto futuro con Moore, con la actriz, y con Robert De Niro, ¿correcto? Julianne Moore. Hace un par de años vino Robert De Niro a Argentina a filmar con Beto Brandoni, porque es amigo de Beto Brandoni, se conocieron hace muchas décadas y de ahí quedó como una relación con él. Era muy inusual esa visita de la Argentina porque vino a hacerle de segundo a Brandoni, un actor de la dimensión mundial de Niro, ¿no? Entonces cuando se estaba yendo ya nos dijo De Niro, a ver, cuando tengan un protagónico la próxima me llaman, como diciendo, vine a hacerle la segunda al actor argentino. No, es increíble, Así que bueno, ahí quedamos en contacto y sí, hicimos un Fíjense libro. De quién estamos hablando. Fíjense que estamos hablando de los actores norteamericanos de primer nivel que piden trabajar con ellos. ¿Se dan cuenta, chicos? Es algo insólito, nunca ocurrió. Haberlo traído solamente a Robert De Niro, la Argentina, es un logro histórico. Tener un actor monumental, porque ese es un actor monumental, vigente, como nunca, porque es increíble, ¿no? Estaba todo el mundo asustado ahí en la serie, todos los técnicos poniéndole el micrófono, temblando, porque para la gente de cine es como, bueno, como que entre Dios. Entonces era la primera escena que tenía que hacer con Beto, en una parrilla del 11. Con Beto Brandoni. Con Beto Brandoni. Que él estaba contento de que venga De Niro, pero tampoco le rendía pleitesía ni nada. Lo conozco, sí. Entonces hacen la primera escena, muy bien, aparte era difícil porque uno hablaba en inglés, en otro en español, se entendía medio en italiano, bueno. Pero termina, la hacen muy bien y Brandoni viene a donde estábamos con Mariano en el monitor, en donde están los directores. Llega hasta ahí y nos dice, es bueno es bueno. Vino a avisar. Qué bueno. Bueno, terminado esta presentación y lo futuro y las obras que están preparando, hay una en especial que le vamos a dedicar la última parte de este encuentro. Es un multidiálogo, no es un diálogo, este es un multidiálogo, un género que estamos creando, el multidiálogo, que los involucra a todos ellos. Es una película que me gustaría que cuente la génesis de la idea, al que se le ocurrió esto, que es el maestro Guille. Él fue el que tuvo esa luz que le propuso a ellos dos y está en pleno desarrollo. ¿Por qué no contás un poquito qué es Homo
Argentum. Claro, fue así, justamente con esta amplitud que tienen Mariano y Gastón de escuchar o de ver, surgió una posibilidad de decir, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué tipo de contenido te gustaría transitar? Viste que hay veces que tenés asignaturas pendientes, que querés hacer un clásico, o querés hacer un vodevil, o querés hacer un tema de una película que te gustó. Y a mí siempre me impactó de muy jovencito la época de oro del neorrealismo italiano. Y yo había visto una película que se llamaba Los Monstruos, y luego una segunda parte de Los Nuevos Monstruos, que eran con los mejores actores italianos, Vittorio Gassman, Tognazzi, Sordi. Bueno, fue algo que a mí me gustó el formato que tenía, que en vez de ser una película, ponele, de 1 hora 40, con un contenido X, no, son varias películas, mini películas en una gran película, donde hablaban mucho del gen italiano, ¿no? Películas que capaz que algunas duraban 4 minutos, otras 7 minutos, 9, con mucho humor, pero con mucha crítica social debajo. Ellos no la habían visto, dije, bueno, la veo, obvio, había envejecido, fue en el 60 y en el 70, entre las dos películas, pero a ellos les impactó ese formato. Y empezaron a escribir historias de estas mini películas y quedaron de 40 escritas o más, 16 mini películas, donde habla de cómo es el gen un poco argentino, cómo somos solidarios, familiares, pasionales, resolvemos todo, lo atamos con alambre, como sistema no funcionamos, pero individualmente sí, medios chantas a veces. Bueno, un poco como es nuestra idiosincrasia, nos quejamos del otro, pero un poco es el sálvate quien puedas. Se habla de esto en la película, dilemas morales, momentos de reflexión, y ellos lo plasmaron en 16 historias extraordinarias. Pero claro, la anécdota fue, ¿y quién las haría? Y me dice Gastón, vos, todas, le digo. Digo, todas yo, y dije, todas vos. Digo, pero ahí ellas se repartían. No, el secreto está en que las hagas todas vos. Ay, fue un desafío muy grande, porque no era simplemente interpretar que me pongo un saco gris, después me pongo uno negro, o una gorra, no. Caracterizaciones importantísimas, de todo tipo, estéticas, de postura, de todo, de cabello, de pelada, de no pelada, de barba, de no barba, y de cambios posturales corporales, porque eran bien heterogéneas las historias. Y terminamos de hacerla hace muy poco, se llama Homo Argentum, estamos muy ilusionados. Hace poquito a ellos, que tienen un vínculo muy cercano con el director del Festival de Venecia, le acercamos la película para que la vean, porque es un poco en honor a aquellas películas, y salió algo hermoso, una película que me da la impresión que la gente, esto que les dije antes, que la gente no concurre al cine, salvo que sean películas de Marvel o esas películas de superhéroes donde los chicos van, pero el ciudadano de a pie dejó de ir un poco al cine. Lo vemos en las taquillas. Yo creo que esto va a ser una ocasión porque van a ver algo distinto, que en la plataforma por ahora no lo van a ver con el tiempo, que vuelvan al cine, y creo que les va a gustar mucho. Se llama Homo Argentum y habla de cómo somos, entre otras cosas, pero con una mirada muy inteligente, muy reflexiva. ¿Tenemos algo para mostrar? Mira, Ariel, voy directo y sin vueltas. Creemos que te tenés que ir a vivir solo. ¿Por? 16 mini películas en una sola gran película. Creo que ese bigote lo hace medio como machote. Che, ¿te lo estás cogiendo, friki? No. Guillermo Francella, en un film de Mariano Con y Gastón Duprat. Entraste a mi casa, ¡pum, pum, pum! Te cago matando. ¡Chau! ¡Chojo! Sube. Sí. Estaría bueno que pongamos todos tus bienes a nuestro nombre. Bueno, me están matando. Vengo de la Argentina. Yo soy el nieto de Giuseppe Moscarella. ¡Gente, no
abuelo Giuseppe y la reputísima madre que te recontamil parió. ¡Ay, la puta! ¡Corte! ¡Vamos! No le llega el agua al tanque, son cortitos. Cambio dólares reales. Cambio. ¿Cuál es tu sueño? Zapatilla. ¿Qué hiciste? Directo de Miami, mirá. Está buenísimo, ¿no? Yo lo tengo. ¿El mismo robot tenés? El argentino solo, como individuo, siempre se destaca. Es familiero, somos solidarios, tenemos valores. Yo no puedo entender cómo no podemos salir adelante como país. Homo Argentum. ¡Sacame de acá! 14 de agosto, Wow. solo en cines. Flojo el punto, ¿no? Gracias. Gracias. Les va a gustar mucho. La van a pasar muy bien. Es hermoso esto porque es verdad, ¿no? Claro. Es la primera vez, nosotros estamos todos los días con esta, que alguien la ve, que alguien ve un poquito, que son ustedes, así que Y esos que vieron son solo algunos. No están todos los que tuvo que hacer, pobre. Porque algunos ni se daban cuenta, ese viejo pelado era yo. Imagínense de hacer 16 personajes, es una versatilidad. Fue muy difícil, pero fue tan movilizante como actor, fue algo tan maravilloso verme, no conocerme, despojarme de lo que uno lleva, tratar de hacer cosas diferentes a que no me quede bien decisa. Había momentos incómodos en cuanto al contenido y fue interesantísimo para actor. Pero me gustó ver que por primera vez alguien la vea y que les pase esto que les pasó. Así que es maravilloso. Bueno, me encanta y bueno, era el regalo que íbamos a darles a ustedes, pero con muchísimo sigilio, recuérdenlo. Este es un secreto que no sale de esta sala, ¿correcto? Han tenido una oportunidad única porque es un adelanto único de una película única. Así que bueno, les agradecemos este encuentro de corazón, los conozco, los quiero y sé que son grandes personas, además de grandes artistas, y ha sido un placer compartirlo con el público. Para nosotros también. Gracias. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Vamos, Academia. Gracias. Gracias. Gracias.